Leo estaba sentado en su despacho ignorando el ruido de las reuniones de negocios que se celebraban a puerta cerrada. Podía participar en todas las conversaciones y dar instrucciones para firmar otro contrato importante. Al fin y al cabo, era el propietario de varias grandes empresas y una figura influyente en los negocios. Pero todo este éxito no le proporcionaba alegría. Alegría no era una palabra que pudiera describir con exactitud su estado. Era como un coche sin combustible. Existía, pero no vivía. Hacía tiempo que su corazón se había congelado en asuntos sin resolver y heridas sin cicatrizar. Durante años había buscado consuelo en el trabajo, en su negocio, en el dinero, en el éxito, pero no se sentía realizado. Hacía muchos años que había perdido a su hija Tatiana. Había desaparecido dejando un vacío en su vida que no tenía fin. Leo sintió como si su mundo se hubiera desmoronado desde el momento en que ella abandonó su vida. Había pasado por todas las fases del duelo, de la negación a la apatía, mientras intentaba que su imperio siguiera creciendo. Pero el dinero no podía devolverle la alegría que una vez sintió jugando con su hija cuando era pequeña. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, entre los muchos coches que se apresuraban a hacer sus cosas, vio gente que corría, que se daba prisa, pero que no se daba cuenta de que todo lo que hacía solo tenía sentido en el contexto de su relación con los demás. Lo mismo ocurría en su vida. Cada vez se daba más cuenta de que sus logros eran ilusorios. Podía estar orgulloso de haber ganado millones, pero no podía recuperar lo que se había ido para siempre. Y ahora, de pie junto a la ventana, se daba cuenta de que su vida no era más que una cáscara exterior, que no tenía ningún valor real sin las personas que una vez habían estado a su lado. En ese momento oyó un sonido extraño, como si alguien estuviera tocando el piano. Al principio no le prestó atención, pues hacía mucho tiempo que no había música en su vida. Pero entonces el sonido se hizo más fuerte y su atención se dirigió hacia la ventana. Miró hacia abajo y vio a una niña, de unos 12 años, sentada en un viejo piano colocado justo en la acera. Sus dedos bailaban en sus manos como si formaran parte de la música, y su forma de tocar era realmente hermosa. No tocaba simplemente, sino como si cada acorde hubiera salido de lo más profundo de su alma. Leo sintió que se le estrujaba el corazón. Había algo en esa chica que le hacía sentir una extraña conexión. No sabía por qué, pero ella quería ayudar. La miró un momento más y luego salió resueltamente del despacho, en dirección a la salida. En ese momento le pareció que sus pasos conducían a un mundo completamente nuevo, en el que la música y la gente podían volver a dar sentido a su vida. Cuando se acercó a la chica, ella seguía tocando, absorta en su instrumento. Él se puso a su lado, pero ella no le prestó atención. Solo cuando él le preguntó: «Tocas muy bien. ¿Quién te ha enseñado?». Ella bajó el ritmo y por fin le miró. No había miedo ni recelo en su mirada, como él esperaba. Le miró como a una persona sencilla y respondió en voz baja: «Mi madre me enseñó, pero ahora ya no puede tocar». Leo sintió que se le secaba la garganta. No podía apartarse de su mirada, de esas sencillas palabras que parecían tan profundas. Una madre que no podía jugar. ¿Qué había detrás de eso? «¿Juegas mucho al aire libre?», preguntó intentando continuar la conversación. La niña se encogió de hombros y volvió a apartar la mirada. «A veces. Mamá dice que así puedo ganar dinero. A veces la gente tira el dinero». Leo se quedó pensativo. Se dio cuenta de que aquella chica probablemente había pasado por penurias que él nunca querría experimentar. Pero algo en su calma, en su capacidad para seguir adelante, a pesar de todo lo que le había pasado, le cautivó. No entendía por qué le afectaban tanto sus palabras, su música, pero de nuevo había esperanza en su interior. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Marina», respondió ella mientras seguía tocando. Leo se quedó escuchando su música como si estuviera conectada a su mundo interior. Parecía que cada acorde resonaba en su alma, haciendo aflorar los sentimientos que había estado ocultando y llenando de nuevo su vida de emociones que hacía tiempo había olvidado. La música era algo que le conectaba con su pasado perdido, con su hija, con aquellos momentos que nunca parecían volver. «¿Quieres aprender a tocar?», preguntó sin vacilar. Marina le miró con ligera sorpresa. «No lo sé. Nunca he pensado en ello. Simplemente toco como siento». Leo se dio cuenta de que aquella chica no solo tocaba, estaba expresando sus emociones, sus experiencias a través de la música, y era algo sincero, vivo. Sintió que su corazón se llenaba de calidez, y por primera vez en mucho tiempo recordó lo que era la verdadera alegría. No la que te da lo que tienes,
sino la que puedes transmitir a los demás. Creo que tienes que aprender a tocarlo bien. Tía sonrió. Podrías aprender a tocar el piano en un buen sitio. Yo podría ayudarte con eso. Marina volvió a mirarlo, pero esta vez no había solo curiosidad en su mirada, sino cierta cautela. ¿Por qué quieres ayudarme? No nos conocemos. Leo se dio cuenta de que la chica no estaba acostumbrada a tales ofrecimientos, pero sintió que era un momento que no podía desaprovechar. No sé por qué, dijo, un poco avergonzado. A lo mejor tengo ganas de ayudar. Siento que necesitas ayuda. Estás jugando con tu alma. Quiero que puedas desarrollarte. La música es un don que puede cambiarte la vida. Marina se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: Está bien, voy a tocar. Leo no sabía qué esperar de este encuentro, pero sentía que solo era la primera pequeña parte de un gran viaje. Quizás estaba preparado para cambiar su vida, solo conseguir la música y darse cuenta de que el verdadero valor no está en la riqueza y el éxito, sino en lo que puedes dar a los demás, en que puedes compartir con el mundo lo que llevas dentro. Marina siguió tocando de nuevo, y la música llenó la velada con su mágico sonido. Era música que devolvía la vida, que traía alegría, aunque todo a su alrededor fuera sombrío e intranquilo. Al día siguiente, Leo no podía quitarse de la cabeza a Marina y su increíble talento. No se limitaba a tocar, sino que vivía cada nota, cada acorde. Había algo mágico en su música, algo que penetraba en el alma, te hacía olvidar el mundo exterior y sumergirte por completo en la atmósfera que ella creaba con sus propias manos. Leo no podía dejar de pensar en sus palabras. Solo toco como siento. Tenía una sencillez increíble, pero al mismo tiempo una profundidad tremenda. Volvió a su despacho, pero sus pensamientos estaban muy lejos de los negocios. Todos los papeles que requerían firmas parecían vacíos, carentes de significado. Cada hora que pasaba aumentaba su deseo de volver con Marina. ¿Pero qué podía ofrecerle? ¿Cómo podía ayudarla? No conocía su vida, sus verdaderas necesidades. Pero algo le decía que la chica, a pesar de su talento y de tocar el piano, vivía en un mundo lleno de dificultades. No podía seguir ignorándolo. Algo en su música despertó en él los sentimientos que había ocultado con tanto esmero tras la fachada de hombre de negocios de éxito. Al día siguiente, cuando la jornada laboral tocaba a su fin, Leo tomó una decisión, recordó la dirección que había conseguido anotar y se dirigió a casa de Marina. Este paso era importante para él, pero por un momento sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Y si ella no quería verle? ¿Y si su familia se opondría? Pero a pesar de todos estos pensamientos, siguió caminando, incapaz de detenerse. Sabía que tenía que volver a verla. Al acercarse a su casa, no solo sintió emoción, sino también cierta calma. Era una casa sencilla de 2 plantas en un barrio antiguo, escondida detrás de árboles verdes, con un pequeño jardín y un banco junto al porche. Aquí no había lujos de los que él estuviera rodeado. Todo parecía corriente, humilde, pero tenía su belleza. Todo a su alrededor era tan vivo y real. Llamó al timbre, y en unos segundos le abrió una mujer de mediana edad, con una mirada amable pero ligeramente recelosa. «Buenas noches», dijo Leo un poco nervioso. «Soy Leo. Ayer conocí a su hija María. Hablamos un poco de música y me gustaría hablar con usted». Al parecer, la mujer percibió su sinceridad, porque su desconfianza disminuyó ligeramente, pero seguía en guardia. «¿Quieres ayudarla con la música?», le preguntó escrutándolo. «Sí», respondió Leo, dándose cuenta de que probablemente sonaba un poco raro. «Creo que tiene mucho potencial y me gustaría ayudarla a desarrollarlo. Tiene un don poco común». La mujer lo miró unos instantes, se hizo a un lado y le indicó que pasara. «Entre», dijo, «hablaremos. Pero te advierto de una vez que Marina no es solo una chica que toca el piano. Su vida no es tan fácil como crees». Leo, ligeramente inquieto, entró en la casa. El interior era modesto pero cálido. Había libros y juguetes por todas partes, y algunas fotografías antiguas. Se dio cuenta de que el ambiente aquí era vivo, real, a diferencia de su casa vacía, que siempre estaba lista para recibir invitados, pero no tenía calor real. La mujer le ofreció sentarse a la mesa y le invitó a tomar el té. «Soy Olga», dijo mientras servía té en las tazas. «Marina es mi hija. ¿Qué quieres hacer exactamente por ella? No sé qué te ha traído aquí, pero ella toca como siente. Y lo que es más importante es su forma de expresar lo que no puede expresar con palabras». Leo sintió que se le estrujaba el corazón.
Estas palabras de Olga coincidían exactamente con lo que él mismo había sentido al oír tocar a Marina. La música era su lenguaje, su forma de decir todo lo que no podía expresar de otra manera. «Quiero ayudarla a aprender a tocar mejor», continuó Leo, «pero no solo con los libros. Quiero que pueda desarrollarse, que se reconozca su talento. Podría ser una música increíble si se le diera la oportunidad». Olga lo escuchó en silencio, luego suspiró y lo miró a los ojos, dejando la taza a un lado. «¿Leo?», dijo con voz suave, pero llena de una preocupación oculta. «No sabes lo duras que son nuestras vidas. Marina no es solo una chica con talento. Ella es mi vida. Ella y yo hemos pasado por muchas cosas, y no estoy seguro de que puedas ayudarla sin conocer su verdadero pasado». Leo sintió que le invadía una sensación de inquietud. Sabía que algo iba mal, pero no podía averiguar qué era. Esa mujer, esa familia, ocultaba algo más profundo que la pobreza. «Lo comprendo», dijo tratando de parecer seguro, «pero estoy dispuesto a ayudar. Solo te pido que me des una oportunidad. Marina y tú os merecéis algo mejor. Si consigue desarrollar su talento, cambiará su vida. Y la tuya también». Olga le miró durante un largo rato, como si estuviera valorando si merecía la pena revelarle sus secretos. Finalmente habló. «Tienes razón en una cosa», dijo. «Marina se merece algo mejor. Pero me temo que no serás capaz de entender lo que nos ha pasado y por qué no puedo entregársela sin más a otra persona. Nos ha arruinado el sistema. Nos ha arruinado gente que debería habernos cuidado, pero que nos ha traicionado. Y no quiero que Marina vuelva a verse en esas circunstancias». Leo sintió que sus hombros se tensaban. Empezó a darse cuenta de que lo que había creído una simple oferta de ayuda era mucho más complicado de lo que pensaba. No era solo una cuestión de música, era una cuestión de confianza, un vínculo profundo que podía romperse con demasiada facilidad. Pero no podía dejar a Marina en su situación actual. Algo en su música le hacía querer luchar por su futuro. Estaba dispuesto a llegar hasta el final para devolverle la oportunidad de un futuro mejor, incluso si eso significaba enfrentarse a aquellos que intentaron detenerla. «Lo entiendo», dijo con contención, «y estoy dispuesto a demostrarte que mis intenciones son puras. Déjame ayudarte y verás que puede cambiar tu vida y la suya». Olga se quedó callada, sumida en sus propios pensamientos. Esta conversación no había hecho más que empezar, y Leo sabía que tenían más de un paso difícil por delante antes de que todo se desarrollara. Pero a pesar de su miedo y sus dudas, estaba seguro de que Marina se merecía algo mejor, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para darle esa oportunidad. Durante los días siguientes a su visita a Olga y Marina, Leo no pudo deshacerse de la sensación de incertidumbre. Cada vez estaba más inmerso en pensar qué ocultaba esta familia. Sentía que había algo más en sus vidas que la pobreza y el talento de la niña, y que algo acechaba en su pasado. Leo no podía evitar la sensación de que, si descubría toda la verdad, podría entender mejor cómo ayudar a Marina y a su madre. Estaba dispuesto a llegar hasta el final para resolver este misterio, porque su encuentro con Marina no era una coincidencia. Sentía que su destino era inseparable del suyo, y que ella desempeñaría un papel clave en lo que él debía cambiar en su vida. Por la noche, tras otra difícil reunión de negocios, Leo volvió a casa y empezó a buscar información sobre el pasado de Marina. Comprobó todos los canales a su alcance, desde las redes sociales hasta las viejas hemerotecas, pero no encontró nada concreto. Entonces se le ocurrió ponerse en contacto con un abogado que una vez le había ayudado con documentos comerciales. Leo decidió que quizá fuera a través de los canales legales como podría llegar a los documentos correctos y averiguar qué ocultaban Olga y Marina. Llamó a su abogado, Igor, y le pidió que investigara. Igor accedió de inmediato, aunque señaló que su investigación no era habitual y que, por tanto, requeriría más tiempo. A Leo no le importó. El tiempo no era importante para él, sino la información en sí, que podría arrojar luz sobre su pasado. Los días se alargaron y Leo viajó de nuevo a casa de Olga y Marina para hablar con ellas y tratar de averiguar algo más. Esta vez, sin embargo, sintió que tenía que estar preparado para todo. Sabía que la conversación no sería fácil, pero ya no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió no ocultar sus intenciones y preguntar con franqueza qué ocultaban exactamente. Esta vez estaba dispuesto a aceptar cualquier respuesta, aunque fuera dolorosa. Cuando entró en la casa, Olga le recibió como de costumbre, con ligera cautela, pero sin hostilidad. Marina, sentada a la mesa, le miraba con la misma expresión de siempre, sin mucha emoción, pero con una especie de tristeza interior que no ocultaba ni siquiera su corta edad.
Buenas noches, dijo Leo, sentándose a la mesa frente a Olga y Marina. He venido a hablar con ustedes. No quiero ocultarte que ya he empezado a buscar información sobre tu pasado, y me doy cuenta de que podrías contarme mucho más de lo que he podido encontrar en los documentos. Sé que ocultas algo importante sobre Marina, y te pido que me digas la verdad. Olga suspiró y miró a su hija, como si estuviera decidiendo si revelar algo que llevaba mucho tiempo oculto. Luego, por fin, empezó a poder hablar, y su voz era tranquila, llena de pesar. No quería que lo supieras, dijo, con los ojos llenos de dolor. Pero tienes razón, estoy ocultando algo. No es tan fácil como parece. Marina no es solo mi hija, no es mi hija biológica. Era una niña abandonada. Cuando la recogí, fue abandonada por sus padres en uno de los refugios. No sabemos de dónde vino. No conocemos sus verdaderos orígenes. Leo se quedó helado. Era inesperado, aunque no sentía en su alma que pudiera haber sido tan sencillo. No podía entender cómo era posible, pero al mismo tiempo carecía de palabras para expresar su confusión. Pero, ¿por qué no me lo habías dicho antes?, preguntó tratando de recomponerse. ¿Por qué no pudiste decírmelo? Olga suspiró y ladeó la cabeza. Pensé que no importaba. Pensé que si Marina se sentía querida, si estábamos juntos, su pasado no la definiría. Pero me equivocaba. La ves, y ves su talento, y ves que es diferente de los demás niños. Aprendió a tocar el piano por una razón. Tiene un don poco común, y tal vez su talento tiene que ver con el hecho de que ella no es de este mundo. Sé que quieres ayudar, pero me temo que si averiguas más cosas, las cosas serán muy diferentes. Leo sintió que su cuerpo se tensaba y su mente empezó a trabajar más rápido. No sabía qué decir. Olga tenía razón. Marina no era solo una chica con talento, era un enigma, y era un enigma que le estaba atrayendo. Leo se dio cuenta de que necesitaba investigar más para descubrir toda la verdad. Estaba dispuesto a ir más allá, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. No sabía exactamente lo que encontraría, pero sabía que esa chica y su madre estaban relacionadas con su vida, y no podía dejarlo así. Olga, dijo, con voz firme pero tranquila, no puedo irme y olvidarme de esto. Marina y yo tenemos que averiguar de qué va todo esto del pasado. Te prometo que haré todo lo que pueda para ayudarte. Olga levantó los ojos y lo miró con una expresión que él comprendió. Seguía esperando algún tipo de milagro, pero también se dio cuenta de que había llegado la hora de la verdad en sus vidas. Creo que puedes ayudar, dijo, pero había incertidumbre en su voz. Marina se apartó y permaneció en silencio, pero su mirada no se dirigía a ninguna parte, como si ya supiera que todo aquello iba a suceder. Leo se dio cuenta de que ahora tenía que enfrentarse no solo a desentrañar el misterio del pasado, sino también al hecho de que el futuro sería muy distinto de lo que había imaginado. Al día siguiente, tras una franca conversación con Olga, Leo no podía librarse de una pesada sensación de ansiedad. Todos sus pensamientos se reducían a un punto. Marina. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué Olga decía con tanta seguridad que su hija no era de este mundo? Estas palabras le atormentaban. Leo se dio cuenta de que necesitaba averiguar toda la verdad. Pero, ¿y si esa verdad resultaba ser mucho más confusa de lo que había previsto? Ayer mismo estaba seguro de que podría ayudar a la chica, pero ahora todo parecía mucho más complicado que aprender a tocar el piano. Decidió no dejar las cosas para más tarde y acudir directamente a sus contactos. Llamó a Igor, un abogado con el que había trabajado tiempo atrás, y le pidió que investigara. Le explicó que necesitaba encontrar cualquier rastro, documento o información sobre Marina. Igor no hizo demasiadas preguntas, pero Leo seguía pensando que su petición sonaba extraña. Sabía que su amigo estaba preocupado por él, que en la vida de un hombre de negocios con cientos de millones en juego no debería haber preguntas de ese tipo. Pero ahora que su vida había tomado un nuevo rumbo, no podía detenerse. El tiempo transcurría lentamente, y cada día traía nuevas preguntas. Cada día Leo se atormentaba más y más, pensando que no sabía la verdad sobre Marina. No podía dejarla en ese estado en el que su pasado estaba envuelto en la oscuridad, pero cuanto más intentaba resolver el misterio, más se sentía arrastrado por él. Unos días después, Igor por fin le llamó. Su voz era tranquila, como si dudara si dar todos los detalles. Leo sintió que algo iba mal. «He encontrado algo», empezó Igor, con voz cautelosa. «No es un asunto sencillo. ¿De verdad quieres saber qué hay detrás?» Leo sintió que el corazón le latía más deprisa. «Por supuesto, dímelo»,
¿Qué has encontrado? Es una historia complicada, continuó Igor. Al menos, lo que he podido encontrar no nos da respuestas definitivas. En primer lugar, encontré registros de que Marina fue efectivamente adoptada. Su pasado es el de una persona desaparecida relacionada con un trágico incidente. Pero esto es lo interesante. Fue encontrada en el mismo lugar donde desapareció su hija. Además, parece que su adopción pasó por extrañas circunstancias en las que alguien intentó borrar todo rastro. He conseguido encontrar un nombre. Es la mujer que trabajaba en el orfanato donde apareció Marina. Creo que deberías conocerla. Leo sintió que todo se le apretaba en el pecho. Era increíble. No podía creer que su hija, por la que había llorado durante tantos años, estuviera relacionada de algún modo con Marina. No sabía qué pensar. Era demasiado complicado asimilarlo todo a la vez. ¿Está usted seguro?, preguntó, intentando disimular el temblor de su voz. Estoy seguro, respondió Igor. Pero no creo que podamos encontrar las respuestas sin hablar directamente con esa mujer. Puede que sepa más de lo que creemos. Te recomiendo que te reúnas con ella, pero prepárate para que no quiera hablar. Leo dio las gracias a Igor y colgó el teléfono. No sabía cómo actuar. Lo único que sentía era la necesidad de resolver esto. Tenía que averiguar la verdad y nada más le importaba. Se dio cuenta de que su vida no volvería a ser la misma. Al día siguiente, haciendo acopio de todas sus fuerzas, se dirigió al viejo orfanato que Igor había mencionado. Era un edificio en las afueras de la ciudad, casi abandonado. Aquí no había ostentación ni cuidado por el exterior, solo paredes viejas que mostraban signos del paso del tiempo. Leo sintió que su corazón empezaba a latir más rápido a medida que se acercaba a la entrada. No sabía lo que encontraría, pero sabía que era importante. Hacía frío dentro del refugio, pero el lugar olía a algo familiar, a viejos lugares olvidados donde el tiempo se había detenido. Se acercó al mostrador, donde estaba sentada una anciana. Ella levantó la vista e inmediatamente lo miró como si esperara una visita. «Eres Leo, ¿verdad?», preguntó con voz tranquila pero segura. Leo se quedó helado. «Sí», respondió. «He venido a hablar de Marina. Tengo entendido que estuviste implicado en su adopción». La mujer guardó silencio un rato y luego, como si decidiera algo por sí misma, suspiró y empezó a contarle. «Sé que estás sufriendo», dijo, «y comprendo que esto será un shock para ti, pero Marina no es solo una niña adoptada. La encontraron en el mismo lugar donde desapareció tu hija. Y puede que toda esta historia sea mucho más enrevesada de lo que crees». Leo sintió que su mundo se derrumbaba. Estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa, pero escuchar esto era doloroso. Era más de lo que podía soportar. En su mente surgieron preguntas que no tenían respuesta. La mujer continuó. «No puedo decirte más, pero debes darte cuenta de que Marina y tu hija están conectadas. Y lo que ocurrió en el pasado no es solo un accidente. Hay algo más en esta historia que una mera coincidencia». Leo parecía haber perdido la capacidad de respirar. Se quedó allí, entre las sombras del pasado, sin saber qué hacer con este conocimiento. El misterio que envolvía a María y a su propia vida era mucho más complejo de lo que hubiera podido imaginar, y ahora tenía que encontrar fuerzas para averiguar exactamente qué le había ocurrido a su hija y qué tenía que ver con Marina. Después de su encuentro con la mujer del orfanato, el mundo de Leo había caído en la más absoluta oscuridad. No sabía cómo asimilar todo lo que había aprendido. La conexión entre Marina y su hija era algo más que una coincidencia. Sintió que el dolor y la incomprensión envolvían su conciencia. Había una realidad inesperada en su vida, y ahora se veía obligado a enfrentarse a lo que había estado ocultando tras años de silencio y engaño. Pasó la noche sumido en sus pensamientos. No encontraba consuelo sentado en su piso, donde todas las cosas le parecían ajenas, como separadas de él. Ni siquiera el lujo que le había rodeado tenía sentido ahora. Todo lo que estaba viviendo no tenía que ver con su exitoso negocio, ni con su dinero, sino con su búsqueda de la verdad. Y esa verdad le llevó hasta Marina. Por la mañana, apenas amanecido, Leo se dirigió de nuevo a la casa donde vivía Marina. Sabía que tenía que hablar con ella, explicarle todo lo que había aprendido y ofrecerle su ayuda. Se dio cuenta de que su mundo no había sido sencillo durante mucho tiempo, y su trabajo ahora no era solo encontrar respuestas, sino estar a su lado, ayudarla a superar las dificultades que les unían. Cuando se acercó a la puerta, el corazón se le volvió a apretar. Llamó y unos instantes después, la puerta se abrió. Olga estaba de pie en el umbral, pero su rostro no era tan cauteloso como antes. Parecía intuir que había venido con una conversación importante. «Hola», dijo Leo intentando mantener la calma. «Tengo que hablar con Marina».
Olga, al darse cuenta de su tensión, asintió y lo dejó entrar en la casa. No le preguntó de qué iban a hablar exactamente, pero su mirada lo decía todo. Parecía estar esperando que ocurriera algo. Marina estaba sentada en una mesa en la esquina de la habitación. Tenía las manos en el piano, como siempre, tocando algo ligero, discreto, como si la música fuera su salvación. Cuando vio a Leo, su mirada se volvió más cautelosa, como si supiera que esta conversación iba a ser importante. ¿Has venido a llevarme?, preguntó en voz baja, con una vaga ansiedad en la voz. ¿Quieres llevarme lejos como prometiste? Leo sintió que se le apretaba el corazón. Se acercó a ella y, sin poder ocultar su ternura, le dijo: «No, Marina, no he venido a llevarte. He venido a decirte la verdad. Tenía que averiguar qué tenía que ver tu pasado con el mío, y me he dado cuenta de que quizá no estemos tan lejos como creía». Marina levantó la vista y se encontró con sus ojos, en los que intentaba transmitir todo lo que sentía. Pero su rostro permanecía impasible, como si hubiera aprendido hacía tiempo a no mostrar sus emociones. Era fuerte, pero esa fuerza no podía ocultar sus heridas. «No sé de qué me hablas», dijo sin apartar la mirada, «pero si quieres ayudarme, estoy dispuesta a escucharte». Leo respiró hondo y se sentó a su lado. Se dio cuenta de que era un momento crucial. Empezó a contar lo que había aprendido de Olga e Igor, que su pasado estaba relacionado con el de su hija, que era la chica encontrada en el mismo lugar donde había desaparecido Tatiana. Contó los secretos que se escondían tras sus vidas. Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Marina se ponía cada vez más tenso. No dijo nada, pero sus manos sobre el piano se apretaron como si tratara de contener una tormenta de sentimientos que estaba a punto de estallar. «¿Es cierto que yo estuve donde desapareció su hija?», preguntó con voz apenas audible. Leo asintió. Sabía que esta revelación la había conmocionado tanto como a él. «No entiendo qué relación tiene todo esto», dijo Marina mirando por la ventana. «Sentía que siempre había estado aquí, en esta casa, con mi madre. Todo lo que sabía era música, todo lo que me daban. Pero ahora, no sé qué hacer con este conocimiento. Tengo miedo». Leo estaba cerca, sentía sus palabras resonando en su alma. Le tendió la mano, pero ella no aceptó su gesto. Había algo en sus ojos que él no podía entender. «Marina», le dijo, «no estás sola en esto. Sé por lo que estás pasando, pero créeme, no tienes por qué hacerlo sola. Estoy dispuesto a ayudarte a entender quién eres. Puedes elegir el camino que quieras tomar, pero yo estaré a tu lado si lo deseas». Marina se levantó lentamente. Sus dedos tocaron las teclas del piano y empezó a tocar de nuevo. Esta vez su música era diferente. No estaba tocando una melodía, estaba creando un mundo en el que cada movimiento estaba lleno de búsqueda, ansiedad y nuevos comienzos. Había algo liberador en su forma de tocar, como si cada nota intentara expresar todos los sentimientos que no podía expresar con palabras. Leo se sentó a su lado y escuchó. Se dio cuenta de que era el comienzo de algo nuevo, no solo para ella, sino también para él. No era solo música, era una limpieza, una liberación de todo lo que les retenía. Y ahora, a pesar de todas las dificultades, creía que Marina y él podrían encontrar su propio camino que les llevaría a la verdad.